casi 4 años de un trabajo muy intenso y muy en todas las regiones del país, incluyendo el Casanare, la Comisión de la Verdad tiene ya la enorme satisfacción de entregarle al país un informe que, si bien no es la verdad última, definitiva, es un aporte sustantivo a la comprensión de lo que pasó en estos años. Una descripción muy cuidadosa de los horrores de estos 60 años de guerra, pero al mismo tiempo un esfuerzo racional muy serio por tratar de entender los porqué de esa guerra, la lógica y la dinámica de esa guerra que hemos vivido y en la cual los intereses económicos, políticos y militares han sido la sustancia fundamental. Pero a más de eso y de tratar de ayudar a entender esas lógicas, la gran satisfacción de la Comisión es que le ofrece al país un conjunto de recomendaciones que nosotros pensamos que, si se acogen tanto por el nuevo gobierno como fundamentalmente por toda la ciudadanía y por los demás gobiernos siguientes, porque este cambio no se hace en 4 años, sí creemos que hay bases claras y hay posibilidades reales de construir una paz de verdad, una paz que aguante, una paz que dure, pero que requiere cuestiones fundamentales. Y ahí déjenme decirles, en este momento nosotros planteamos hay que dar unos pasos urgentes inmediatos, como la negociación con el ELN, que es necesaria para que el conflicto cese, y sobre todo aquí en las regiones, en la Orinoquía y en algunas regiones, el problema en Arauca está muy delicado, y en otras regiones del país. Entonces hacemos desde recomendaciones inmediatas hasta recomendaciones de un mediano plazo, pero muy urgentes, como la resolución del problema del narcotráfico, el replanteamiento de la seguridad en el país, la conformación de un ejército para la paz y una policía ciudadana, la cuestión de las fronteras, el problema del narcotráfico. O sea, tenemos la satisfacción de entregar un conjunto compacto relacionado de recomendaciones que, si la sociedad lo asume y los gobiernos lo implementan, sí creemos que podemos salir del horror de esta guerra y consolidar los logros que ya había acumulados con el proceso de paz en curso. Sí, hay que decir que algunos de las personas que han estado implicados en esto a título personal han hecho algunos reconocimientos de responsabilidades directas o indirectas. Eso es un avance y hay que reconocerle tanto a la Comisión de la Verdad como sobre todo a la JEP que eso se haya hecho. Pero el camino apenas comienza, porque realmente esto no es ni de responsabilidades solo personales, ni solo responsabilidades indirectas de lo que pasó a mis espaldas, sino que en los falsos positivos, así llamados, en esta cantidad, porque son miles, la JEP nos dijo que son 6.402. La Comisión de la Verdad saluda esa cifra, pero tiene serias bases para pensar que son más, que son por lo menos 8.000 esas ejecuciones extrajudiciales. Y el país necesita, como lo han dicho las madres y los familiares de las víctimas de esto, bueno, díganos definitivamente eso, de dónde viene, cuáles son las raíces. Y yo creo que el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas, en algún momento en este proceso de verdad van a reconocer eso. Yo no digo, y nunca la Comisión ha dicho que fue una política establecida, diseñada y totalmente organizada, pero que fue una cuestión sistemática y que hubo responsabilidades serias dentro del Estado y del propio ejército y los otros organismos de seguridad, no tenemos la menor duda. Y en algún momento eso se va a resolver y va a tener un poder curativo enormemente grande, no solo para los familiares de las víctimas, de esas 6, 8 mil personas, sino para el país. Si el país ve que el Estado es capaz de reconocer la parte de responsabilidad que le corresponde, estamos diciendo que el Estado es el responsable de todo. Aquí estamos hablando de una cosa concreta, en este caso de las ejecuciones extrajudiciales. Ese reconocimiento sin duda ayudaría muchísimo a cicatrizar esa herida. En la comisión hablamos en el informe de la Colombia herida. Este tipo de acciones ayudarían muchísimo a sanar esa herida y a abrir caminos de reconciliación y de paz. Yo creo que eso se va a dar, y me da la impresión que con el nuevo gobierno, los nuevos ministros, se abre un camino realmente posible en esa dirección, que no degrada al ejército, porque reconocer las responsabilidades no quita dignidad, da mayor dignidad, no humilla, enorgullece. Lo que nos pasa en la vida personal, cuando uno reconoce un error, uno no se empequeñece, uno se agranda, uno se crece. Yo creo que si el Estado y las Fuerzas Armadas en este caso logran en un momento hacer ese reconocimiento, no se van a disminuir, se van a agrandar
y van a ganar enorme legitimidad que desafortunadamente han perdido mucha, en parte por esos no reconocimientos. Comisionado, usted habla en algún momento de que la policía debe ser más amigo de la comunidad, no amigo del ejército. ¿Cuál sería el cambio? No, no estamos hablando de que se peleen con el ejército, no, de que no sean amigas, sino lo que estamos planteando es, mire, en Colombia lo que ha pasado es que la policía o se politiza como pasó, y acuérdense que en la violencia de los años 40 había una politización muy delicada de la policía que actuaba más de uno de los partidos y eso fue supremamente dañino. Acuérdense todo el problema, pues no vamos a hablar ahora de los pájaros, etcétera. Vengamos al momento. Lo que estamos planteando es que la policía ha tenido un proceso o de politización o de militarización, de convertirse casi en otro actor armado. Y el caso más visible, por ejemplo, es el manejo de la protesta social y concretamente del ESMAD, para decir algo específico. Lo que estamos planteando es que necesitamos crear una policía o enfocar que sea una policía orientada a la protección de la sociedad civil, a facilitar la vida ciudadana y el ejercicio de la democracia, a proteger a los defensores de derechos humanos, o sea, una policía ciudadana, una policía civil. Eso es lo que buscamos. No estamos planteando acabar con la policía, porque toda sociedad necesita instancias que tengan un cierto papel de regular, de organizar, de contribuir a que las cosas funcionen. Estamos planteando una policía civilista, una policía ciudadana, eso es. Y por lo tanto pensamos que sí debe, digamos, tomar distancia, no irse en contra de, sino tomar distancia en su objetivo de la parte militar y estar en una instancia fundamentalmente civil. Y ahí hay varias opciones. Una es el Ministerio del Interior. La Comisión de la Verdad está planteando también la conveniencia de un Ministerio para la Paz y entonces tendría lógica que si se crea ese ministerio, la policía estuviera ahí. Pero insisto, no es cuestión de amistades o enemistades, sino una cuestión de la concepción general de la seguridad, en este caso del papel de la policía y con este enfoque civilista, ciudadano, democrático, humanista, creemos que sí podemos lograr una policía que haga un papel importantísimo en estimular, en crear en la sociedad civil esa condición y esa posibilidad de paz. Para el departamento de Casanare, ¿cuántas víctimas fueron escuchadas para que hicieran parte de este gran informe final? Yo tengo un dato de que por lo menos en términos individuales 162 historias así de fondo y muy seleccionadas de distintos sectores, pero además tuvimos la suerte de una cantidad de informes importantes. El departamento de Casanare, que no tiene una población tan grande, y nos entregó por lo menos 25 informes sobre violencia sexual, sobre desaparición forzada, sobre distintos problemas específicos en la región. Yo creo que el Casanare ha hecho un aporte, digamos, proporcionalmente importante. Obviamente, desde otras regiones y que vieron otra forma el conflicto, tuvimos también mucha información, pero realmente creemos que hubo una escucha importante y que a más de estas personas que digo, se entrevistaron, se conversó con ellas a nivel individual, tuvimos aquí en la región una serie de conversatorios con distintos sectores de la sociedad. Con ustedes mismos nos reunimos varias veces, con algunos sectores académicos del departamento, con algunas autoridades de la región. O sea, no fue solo, no podemos medir esto solo en términos de cuántas entrevistas, sino que tanto la comisión se acercó a la población en Yopal, que tanto vio de cerca la realidad del conflicto y que tanto fue capaz de traducir e integrar eso al informe final. Y por suerte puedo decir, hubo muy buena información y por suerte quedó integrada. Y vuelvo a decir, en el capítulo sobre los territorios, un volumen completo que se llama Colombia Adentro, hay un libro específico sobre la Orinoquía, que es la región en donde nosotros integramos al departamento de Casanare, junto con el Meta, con Bichada, con el Guaviare y con el Caquetá. Ahí está y ahí van a encontrar ustedes mucho de la realidad que nosotros pudimos ver a lo largo de estos años. 162 entrevistas y 25 informes, yo considero, como defensor de derechos humanos y periodista, que en Casanare no se ha contado todavía la verdad. Estamos contando partecitas de verdad, doctor. Y yo diría no solo en el Casanare, lo que hemos dicho, nosotros estamos hablando de la verdad posible, o sea, que en las condiciones tanto de tiempo como de persistencia de la guerra, como de pandemia,
En esas condiciones logramos una amplia escucha, pero realmente aceptamos que es incompleta todavía. Y por eso lo que hemos dicho, lo que nos interesa es que en Colombia se impulse un proceso de verdad. La Comisión hace este aporte, que es un aporte serio, es un aporte riguroso, es un aporte sustantivo, pero no es el aporte final. Entonces, si este aporte logra estimular esa necesidad de verdad y la sociedad va encontrando nuevos mecanismos, no tiene que ser necesariamente otra comisión de la verdad, se pueden crear otros mecanismos mediante los cuales esa verdad se siga conociendo. Y ahí déjenme decirles, ustedes como medios de comunicación tienen un papel importantísimo en ayudar a que esas verdades salgan, las verdades íntimas, las que todavía no se han dicho por las condiciones de la guerra, por los procesos emocionales que eso implica. Yo he puesto el caso de la violencia sexual. Para uno aceptar la violencia sexual que fue víctima, eso tiene un proceso y a lo mejor para muchas personas todavía no ha llegado. Para uno aceptar su responsabilidad en ciertos hechos, eso es un proceso, eso no es de un día para otro. Para uno perdonar, eso es un proceso largo, inclusive no siempre llega el perdón. A veces llega la verdad y no llega el perdón, porque es una opción, una decisión absolutamente personal. Entonces sí, reconocer que se hizo un esfuerzo grande en condiciones y limitaciones importantes y difíciles, pero se logra un producto muy enriquecedor, un aporte muy sustantivo y unas propuestas bastante audaces para la construcción de una sociedad mejor. En una entrevista, Rafael Gaitán, abogado de las víctimas, de unas víctimas de falsos positivos, dijo que había una sobrevaloración de la verdad y a la vez mucha restricción legal para la reparación de las víctimas. ¿Qué decir frente a esta apreciación? Yo no me atrevería a compartirla completamente, porque si bien ha habido un esfuerzo grande y sigue habiendo un esfuerzo de verdad, yo agregaría, está habiendo también un esfuerzo muy grande de justicia y que no está señalado ahí. Y el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz y también de la jurisdicción ordinaria, yo creo que están haciendo aportes muy importantes. Estas audiencias que hemos visto de reconocimiento del problema del secuestro, lo que pasó en Ocaña y en lo que ha pasado en otras instancias de la JEP, yo creo que son aportes sustantivos y como lo he dicho como médico, con un poder curativo también muy grande de que es una forma de reparación. Entonces señalar que sí se ha hecho un esfuerzo de verdad importante, todavía insuficiente como acabamos de comentar. La justicia está tratando de hacer un esfuerzo también grande, pero realmente falta mucho para la reparación. Esperamos que el próximo gobierno avance significativamente en lo que podríamos llamar una reparación integral, que implique verdad, que implique justicia y que implique retribución en los mejores términos posibles de condiciones de vida, etcétera. Yo espero que eso pase. De manera que, en síntesis, refiriéndome, creo que es cierto de que ha habido un interés grande en la verdad, no creo que exagerado, al revés, creo que todavía falta. Destacaría el esfuerzo de justicia, destacar también el valor curativo tanto de la verdad como de la justicia y desear que realmente los nuevos gobiernos, porque esto no es solo el que empieza el próximo 7 de agosto, sino los que vienen, realmente se comprometan en una satisfacción integral a las víctimas de este conflicto. Comisionado, por último, usted acaba de decir y termina con su charla donde dice que la gente está cansada de la guerra. Debemos de pensar en la paz. ¿Qué opina sobre esto? Ahí habría que decir una vez más, no toda la gente, desafortunadamente, porque algunos siguen creyendo en la guerra, de hecho por eso están. O sea, el ELN sigue pensando todavía que es una opción. Las disidencias se desesperaron y creen, o por lo menos practican, de que de pronto por la guerra se logre algo. Yo creo que ya el balance, y eso sí lo podemos decir en voz alta, realmente el balance de esta guerra es absolutamente negativo. Esta guerra no nos ha dado nada positivo, eso lo podemos decir. No nos ha dado nada positivo. Nos deja unos saldos terribles, no voy a repetir cifras de homicidios, desapariciones, secuestro, tortura, violencia sexual, reclutamiento, daño a la naturaleza, etcétera. No voy a hacer ese listado. Pero hay un inventario y el de la Comisión de la Verdad es contundente, digamos, no es un ladrillo, eso es un monumento enorme a reconocer los horrores de la guerra. Yo creo que hay suficientes razones para decir la guerra no es el camino. Y yo creo que ahora a los que persisten hay que decírselos, mire, ustedes insisten en eso, pero miren que eso no sirvió. Ya se demostró que por ahí no. Ensayemos este otro camino. Entonces yo diría, en la mayoría de la población, yo creo que hay una conciencia clara de hastío de la guerra, de dolor por la guerra y de reconocimiento de la impotencia de la guerra
para resolver los problemas. Y creo que ahí está la semilla de esta posibilidad de paz. Y a los actores, pocos o muchos que todavía persisten, yo creo que la sociedad tenemos el deber de hacerles ver esa impotencia, esa insuficiencia, ese carácter negativo de la guerra. Y una última cosa, decirle también a los que persisten en la guerra que mientras tanto al menos respeten los mínimos humanitarios, que al menos así todavía insistan en su proyecto, respeten ciertos límites, el derecho a la vida, el respeto a la población civil, la no utilización del cuerpo de las mujeres, el respeto a la misión médica. O sea, tenemos un listado al menos de 9 mínimos humanitarios que sí hay que decirle a los que persisten en la guerra que mientras tanto al menos respeten eso, pero que ojalá avancemos juntos en este camino y creo que se han dado algunas señales en los últimos días esperanzadoras.